Muy bien, bueno, pues el día de hoy estamos en jueves 21 de noviembre. El año se nos fue. Va muy rapidísimo el tiempo y, y estamos también a las puertas de terminar el año litúrgico. O sea, estamos por entrar a la fiesta de Cristo Rey, donde termina el año litúrgico y comienza uno nuevo precisamente con este tiempo litúrgico del Adviento, que es el tiempo litúrgico anterior a la Navidad. Y que, pues en la liturgia, nos está preparando la iglesia a través de la liturgia, nos va preparando para vivir ese Adviento, aprenderlo a vivir pues cristianamente, porque siempre estamos pensando en la Navidad, en la cena, en las piñatas, en los dulces, en los pasteles, pero se nos olvida este tiempo de Adviento como un tiempo de preparación. Y ya la próxima semana entraremos a hablar y a platicar un poco sobre el Adviento desde la Sagrada Escritura, para prepararnos. Pero podemos decir el día de hoy que el Adviento pues es ese tiempo donde nos vamos a preparar para encontrarnos con el Señor. Y bueno, la lógica sería decir, bueno, vamos a prepararnos para encontrarnos con el Señor Jesús en su nacimiento en Belén. Sí, sí es verdad eso. Pero también la iglesia nos quiere preparar para ese encuentro con el Señor que vendrá. Esta última profecía, que conocemos como la segunda venida del Mesías, la segunda venida de Jesús, que vendrá, ¿verdad?, entre las nubes, con su ejército de ángeles y las trompetas. Así lo va narrando los evangelios. Y que pues va a llegar ese día, vendrá ese día, que es un día de esperanza para los cristianos, pero también es un día que vendrá acompañado con un tiempo pues de situaciones difíciles. Al fin y al cabo es un parto. Segunda venida de Jesús pues es como un parto, a un tiempo de plenitud, a un tiempo nuevo, a un tiempo de paz perfecta en el Señor. Pero como todo parto, pues trae sufrimiento, ¿verdad? Viene acompañado también de situaciones difíciles. ¿Y por qué son estas situaciones difíciles? Pues porque los hombres constantemente estamos pecando, constantemente rompemos nuestra alianza con el Señor y esto trae consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias en nuestras vidas. Bueno, pues estamos hoy, 21 de noviembre, pues precisamente a las puertas de este Adviento. Pero también hoy quisiera meditar el texto del Evangelio que hoy nos propone la liturgia de la Iglesia y recordar y también un poco tocar el tema de esta celebración que también hoy nos da la Iglesia, que es la celebración de la presentación de la niñita María, de la Virgen María, de niña es presentada al templo. Y vamos a ver ese tema también. Bien, pues vamos a comenzar tocando, porque hay una relación entre estos dos temas, entre el Evangelio del día de hoy y la presentación de María en el templo. Bueno, vamos a comenzar un poquito tocando este tema sobre la presentación de María en el templo de Jerusalén. Como algunos saben, otros a lo mejor no lo saben, esta celebración que hoy la Iglesia nos presenta no aparece en los evangelios, no aparece en Lucas, ni en Mateo, ni en Juan, ni en Marcos. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿de dónde sacó la Iglesia entonces esta celebración? Pues es una celebración que surgió desde la tradición propia de la Iglesia. Y más específicamente de un evangelio apócrifo. Es bien interesante cómo esta relación que tiene la Iglesia con los evangelios apócrifos.
En nuestras mentes a veces hemos quedado con la idea que los evangelios apócrifos son evangelios o documentos negativos. Pero no necesariamente. Hay algunos evangelios apócrifos escritos desde tiempos muy antiguos que son posteriores a los evangelios que tenemos en nuestras Biblias, a nuestros evangelios que llamamos canónicos. Pero tenemos algunos evangelios apócrifos que sí son heréticos, tienen doctrinas contrarias a la fe cristiana, que hicieron una mezcla entre cristianismo y gnosticismo o de otras herejías, y que pues no son sanos leerlos. Pero la Iglesia reconoce que hay algunos evangelios apócrifos que, aunque no son inspirados por el Espíritu Santo, la Iglesia reconoce que estos evangelios pues no son contrarios a la fe, que nos aportan un conocimiento cultural de la época o que contienen alguna información válida para nuestra cultura cristiana, un poquito para entender algunas cosas que no se narran en ningún libro del Nuevo Testamento y que, bueno, nos hacen un aporte. Y el caso específico del que hoy vamos a mencionar, de donde surge esta celebración de la presentación de María en el templo, pues es de un libro, de un evangelio apócrifo llamado Protoevangelio de Santiago. Este Protoevangelio de Santiago fue escrito en la segunda mitad del siglo II. Pero la Iglesia tiene la certeza que, aunque tiene el nombre de Santiago, no lo escribió el apóstol Santiago. Seguramente lo escribió algún cristiano piadoso que tomó el nombre de Santiago, el primo de Jesús, para darle como validez a este documento, en el cual este escritor de este Evangelio de Santiago, nos aporta un conocimiento de lo que los primeros cristianos tenían acerca de la época de Jesús. Curioso, la Iglesia, cuando nos habla de los papás de la Virgen María, que hemos de saber, es Joaquín y Ana. Es más, en la Iglesia hay una celebración, un día donde se celebra a Joaquín y Ana, papás de la Virgen María. Pues precisamente los nombres de Joaquín y Ana surgen de este protoevangelio de Santiago. O sea, la Iglesia reconoce este documento como algo sano, piadoso, con una información que aporta a la fe, pero que no es inspirado. O sea, de repente este evangelio puede tener algunas exageraciones, pues que no son propias de una revelación divina, sino que son propias de una acción piadosa, fervorosa del escritor. Bueno, entonces en este protoevangelio de Santiago no solamente narra el nombre de los papás de la Virgen, Joaquín y Ana, sino que narra el acontecimiento cuando los papás de María llevaron y presentaron a la Virgen María al templo. Y vamos a irnos a leer un fragmento de este protoevangelio de Santiago, donde narra precisamente la presentación de María en el templo. Y dice así: mientras tanto, iban sucediéndose los meses para la niña, o sea, para María. Y al llegar a los 2 años, dijo Joaquín a Ana: llevémosla al templo del Señor para cumplir las promesas que hicimos. No sea que el Señor nos la reclame y nuestra ofrenda resulte ya inaceptable ante sus ojos. Ana respondió: esperemos todavía hasta que cumpla los 3 años, no sea que la niña vaya a tener añoranza, o sea que nos extrañe a nosotros. Y Joaquín respondió: esperemos. Al llegar a los 3 años, dijo Joaquín: llamen a las doncellas hebreas que están sin mancilla y que tomen sendas candelas, o sea, grandes velas encendidas,
para que la acompañen. Aquí hago un intermedio. Joaquín, el papá de María, llama a unas muchachitas, unas doncellitas, unas virgencitas, para que con velas vayan acompañando a María rumbo al templo para llevarla a que esté en el templo. Es como si fueran una tipo procesión. Y continúa el texto diciendo: no sea que la niña se vuelva atrás y su corazón sea cautivado por alguna cosa fuera del templo de Dios. Y así lo hicieron. Mientras iban subiendo al templo de Dios, y al recibirlo el sacerdote, quien después de haberla besado, la bendijo y exclamó: el Señor ha engrandecido tu nombre por todas las generaciones, pues al fin de los tiempos manifestará en ti su redención a los hijos de Israel. Entonces la hizo sentar sobre la tercera grada del altar. El Señor derramó gracia sobre la niña, quien danzó con sus piececillos, haciéndose querer de toda la casa de Israel. Un hermoso texto de este protoevangelio de Santiago, apócrifo, que no pertenece a la Biblia, pero es un dato curioso, ¿no? Nos presenta a los papás, a Joaquín y a Ana, cuando la niña, la Virgen María, cumple 3 añitos, la llevan junto con otras doncellitas que llevan unas grandes velas, la llevan en procesión y la llevan al templo. Pero nos dice el protoevangelio que ahí dejan a la niña, ahí la dejan, para que la niña viva en el templo y que sea educada por los sacerdotes del templo. Y después el mismo protoevangelio nos va narrando cómo, para cuidar la virginidad de María, claro, ya esto forma parte de una narración un poquito así como de la fantasía que el escritor nos produce. Para cuidarla, los sacerdotes del templo hacen un sorteo para casar a la niña, a la Virgen María. Entonces, para que sea preservada su virginidad, hacen un sorteo entre hombres ancianos ya viudos, para que puedan no tener intimidad con la niña, sino que la custodien como si fueran papás. Entonces ahí va narrando que al final quien se sale sorteado pues es José, que nos presenta este protoevangelio a un José, un hombre anciano, ya con hijos y viudo, y que se lleva, y que el mismo José dice: ¿yo qué voy a hacer con esta niñita? No, pues tú cuídala nada más. Era como preservándola de su virginidad. Y ya José se la llevó a la casa. Esto es parte de una narración que tiene mezcla de tradiciones verídicas, pero también la mezcla con algunas fantasías del escritor de la época. Bueno, pues de este texto, de este protoevangelio, la Iglesia saca este acontecimiento de la presentación de María, pero como el texto nos dice, no solamente fue llevarla a presentar, sino que la intención de Ana y de Joaquín era consagrarla al Señor, dejarla ahí para que la custodiaran y educaran en las escrituras estos sacerdotes. ¿Y por qué? Porque al principio del Evangelio, del protoevangelio de Santiago, va narrando que Ana era una mujer infértil, no podía tener hijos, y que pide quedar embarazada, y que como no, a cambio de eso, pues ella ofrece que el hijo que le nazca, pues lo entregará al Señor. Algo que era una costumbre del pueblo de Israel. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso, también se llamaba Ana, la mamá del profeta Samuel, que también era infértil, y que una vez que ella tiene un bebé, o sea, el profeta, pues lo entrega al templo. Y tenemos también el caso de la mamá de este juez llamado Sansón, que también, o sea, lo consagra al Señor. Bueno, son parte de las narraciones, pero de este protoevangelio pues vamos a tener cuidado, ¿no? La Iglesia nos invita a leerlo, tener cuidado, que tiene cosas así como muy fantásticas,
cosas que pues seguramente no ocurrieron, pero que hubo cosas que la iglesia, bueno, reconoce pues que debieron haber pasado. Muy bien, bueno, pues esta es parte de una celebración del día de hoy muy bonita, muy interesante, una celebración hacia la Virgen María, recordándola en su infancia. Pero decíamos que estamos por entrar al Adviento, y en el Adviento vamos a recordar a María, es como la parte importante porque ella es la que trae en su vientre a Jesús, ella es la que nos lo va a traer, ¿no? La que nos lo va a dar a conocer. Y nos va a dar a conocer a Jesús no solamente en su primera venida, o sea, en su nacimiento en Belén, sino que María nos va a dar a conocer también a Jesús en su segunda venida, o sea, en la parucía. Es a través de María, a través en la iglesia, que nosotros vamos a reencontrarnos con Jesús. Ahora triunfante, ahora rey. Bien, y esto, ¿qué relación tiene con nuestro texto del Evangelio del día de hoy? Bueno, para esto pues vamos a leerlo. El día de hoy en la liturgia nos invita a leer y a meditar el Evangelio de Lucas en el capítulo 19 del versículo 41 al 44. Y vamos a descubrir cuál es la relación entre esta celebración de María presentada en el templo y el Evangelio del día de hoy. Nos dice: en aquel tiempo, al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, mientras decía: si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos, porque vendrán días en que tus enemigos te rodearán, te empalizarán, te cercarán y te apretarán por todas partes. Te estrellarán contra el suelo junto con tus hijos, que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita. Palabra del Señor. Muy bien, bueno, pues vamos a entrar en el contexto de nuestro texto. A ver, ¿cuál es el contexto de este pequeño texto? Estamos en el capítulo 19. Es Jesús que está entrando o por entrar a la ciudad de Jerusalén. Ya viene entrando, ya viene montado en el burrito que le pidió a los discípulos que fueran a conseguir un burrito, para él entrar a Jerusalén y ser aclamado. Se recuerdan esa escena, ¿no? Que recordamos el Domingo de Ramos, donde es aclamado: Hosana el que viene en el nombre del Señor. Bueno, este texto que nos leemos el día de hoy, estamos unos momentos antes. Jesús viene bajando vamos a ayudando de nuestra imaginación. Jesús viene bajando por el Monte de los Olivos, y de frente del Monte de los Olivos está Jerusalén. Está la puerta dorada, la puerta que da acceso directo al templo de Jerusalén. Y por ahí va a entrar Jesús montado en el burrito. Y entonces ya la gente lo viene aclamando. Es como un momento muy emotivo, es el momento de la victoria del Señor que viene y es aclamado como el enviado de Dios, ¿verdad? Que es recibido como rey. Pero ocurre en Lucas un acontecimiento extraño. Dice: al acercarse y ver la ciudad, o sea, está ya en el valle, en este valle de Cedrón, viendo la puerta ya para entrar al templo de Jerusalén y a la ciudad de Jerusalén, y ahí Jesús empieza a llorar. ¡Qué escena!, ¿no? ¡Qué escena! Todo el mundo le está gritando Hosana al rey que viene en el nombre del Señor, y él contempla la ciudad y llora. ¿Por qué está llorando? Es la gran pregunta, ¿no? Uno, porque él sabe que al entrar a Jerusalén, a los pocos días, pues él va a ser crucificado, pero también va a resucitar allí en Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de Dios. Pero no está llorando por eso. O sea, no está llorando porque él va a morir en Jerusalén.
sino dice, está llorando por la ciudad de Jerusalén, por sus habitantes. Dice, porque les dice, ¿no? Si tú también conocieras en este día el mensaje de paz. O sea, Jesús le está diciendo a la ciudad de Jerusalén. Claro está que la ciudad no lo está escuchando. Lo están escuchando sus discípulos que van a su alrededor. Y un poquito se entristece porque el pueblo, los israelitas, los habitantes de Jerusalén, no lo están reconociendo, no lo van a reconocer. Es más, lo rechazarán y lo matarán. Pero eso tiene una consecuencia. No solamente es su muerte, sino la consecuencia es que este pueblo está negado a aceptar a Dios, está negado a aceptar la palabra de Dios, está negado a aceptar la paz que trae Dios. O sea, este pueblo de Jerusalén sigue e insiste en su pecado, ¿verdad? Sigue viviendo según sus propias leyes, aunque cumplen exteriormente los ritos, pero su corazón sigue en el pecado. ¿Verdad? La gente sigue viviendo según sus propios deseos. Van y entregan sacrificios, pero ellos siguen con su corazón en el pecado, cosa que nos pasa a nosotros, ¿verdad? A veces vamos a misa, podemos rezar, pero nuestro corazón sigue en el pecado, seguimos viviendo en el pecado, en nuestros propios deseos, en nuestros egoísmos, en nuestras rencillas, en nuestras recriminaciones, en nuestros falsos testimonios, en nuestras broncas. Jesús sabe eso. Sabe que va a entrar a esta ciudad. Es la ciudad santa de Dios, donde está su casa, su templo. Donde él a los 13 años decía, esta es la casa de mi padre. Pero sabe que la gente no ha escuchado la voluntad de Dios. Sigue viviendo en el pecado. Cumplen, ¿verdad? Hay un cumplimiento. Cumplimiento. O sea, cumplimiento. Hago como que estoy bien con Dios, pero mi vida es otra. Por eso dice, si también tú conocieras este día el mensaje de paz. Dice, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos. Dice, ahora Jerusalén no verás ya la verdad. Ya pasó el tiempo en que yo prediqué, dice Jesús, y no me escucharon, no cambiaron. Es más, me matarán. Y ya quedarán como cegados, ¿verdad? Ya no hay tiempo, aunque Jesús va a seguir predicando en Jerusalén, pero poca gente se convertirá. Y continúa Jesús diciendo, porque vendrán días en que tus enemigos te rodearán, te empalizarán, te cercarán y te apresarán por todas partes. Te estrellarán contra el suelo junto con tus hijos que estén dentro de ti. Y no dejarán piedra sobre piedra. ¡Qué palabras tan fuertes! ¿A qué se refiere Jesús? Pues fíjense, esta es una profecía. Jesús en este momento está profetizando algo que pasó, algo que sí pasó 70 años después. No es cierto, fue en el año 70. Jesús tenía 30 años, o sea, 40 años después. Si Jesús tenía 30 años y la destrucción del templo a manos de los romanos fue en el año 70, o sea, después de esto que dijo Jesús, 40 años después de esto que dijo Jesús, fue destruido Jerusalén y el templo. Fue arrasado por los romanos. Y como dice aquí, lo cercaron, o sea, rodearon la ciudad el ejército romano y lo empalizó, lo estrelló a sus habitantes contra el suelo y los mató. Niños, hombres y mujeres. Fue una masacre. Y eso lo sabemos por la historia. Por la historia sabemos eso que pasó. Por eso hoy en Jerusalén pues es una ciudad reconstruida. No están las murallas antiguas de la época de Jesús porque fueron destruidas por los romanos. Jesús predijo, Jesús profetizó. Y entonces esto podremos decir, bueno, este texto es un texto que habla para las personas de aquella época de Jesús. Eso ya nada tiene que decirme a mí. Pues no, sí tiene mucho que decirnos hoy. Porque hoy el mismo Jesús nos está diciendo, ¿qué has hecho tú con Jerusalén? ¿Cuál es Jerusalén hoy? ¿Cuál es Jerusalén? Pues es la iglesia, el pueblo de Dios. Nosotros somos
ese nuevo pueblo, la Iglesia Católica es ese nuevo pueblo de Dios, esa nueva Jerusalén. Y esa sigue en pie. Pero si nos damos cuenta, también somos una iglesia en crisis, una iglesia con problemas, una iglesia donde hay pleitos, hay conflictos, hay abusos, hay desórdenes, hay pecado, ¿verdad? O sea, realmente nos estamos dando cuenta que así como en Jerusalén se vivió en el pecado y vivieron de espaldas a Dios, y tanto así que el mismo Jesús lloró, pues hoy Jesús sigue llorando por esta Jerusalén, por esta iglesia, por este pueblo que somos nosotros. Y está llorando porque no nos arrepentimos. Queremos seguir teniendo nuestra medallita, nuestra crucecita, nuestro rosario colgado en el carro o en el cuello, pero seguir viviendo en el pecado. Seguir en conflicto, seguir en el odio, en el no perdón, ¿verdad? Ir a misa, pero después de ahí salir a conflictuarnos con todo el mundo, a vengarnos de a los que nos deben. Esa es la realidad. Hoy el Evangelio nos recuerda que Jesús y Dios lloran, y lloran por nuestro pecado, y porque aunque seamos el pueblo santo, le hemos dado la espalda. Y hoy Dios nos pide que nos convirtamos, que regresemos a Él. Este tiempo de Adviento precisamente es este tiempo de conversión, de, en lugar de darle la espalda a Dios, volvernos a Él y seguirlo. Muy bien, bueno, pues como ustedes saben, estamos necesitando de su colaboración para continuar con estos programas, este apostolado de la Divina Misericordia, así que los estamos invitando a que puedan adquirir en esta estación de Radio Ranchito pues unos bonos para una rifa de una pantalla de 55 pulgadas marca LG, y pueden venir en horas de oficina a adquirirlos y de esa misma manera podernos apoyar para continuar con los gastos que se genera con estos programas. Y los invito a que el día de mañana sintonicen la estación a las 8 de la noche para otro programa de la Divina Misericordia por esta su estación Radio Ranchito. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío.